No sé ustedes, pero yo desde niño siempre he soñado con viajar en el tiempo, regresar al ayer, visitar a mis amigos, a mis familiares que ya no están, a mis abuelos, por ejemplo, poder caminar por las calles de ciudades donde todavía no había automóviles, observar bestias gigantescas, magníficas, como los dinosaurios, como los mamuts. Siempre he soñado vivir esa situación utópica, fantástica, alejada de nuestras posibilidades. Algo que para muchos solo es ciencia ficción, pero ¿qué tal que no sea así? ¿Qué tal que existan resquicios, espacios, vórtices, portales que nos permitan viajar a otros tiempos, a otros espacios? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente tenemos una invitada muy especial que ustedes siempre me piden que esté aquí. Una investigadora que nos va a hablar precisamente de eso, de la posibilidad de que personas hayan viajado ya en el tiempo, de las leyendas, de las historias, de los casos más sorprendentes. Así que abróchese los cinturones porque vamos a despegar juntos en este viaje que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. El sonido de un avión que despega. Para muchos es relajante, para otros causa temor, porque uno empieza a ver cómo las casas, las calles, los árboles se vuelven cada vez más y más y más pequeños. Es una visión fascinante, aunque también atemorizante. Existen muchos misterios acerca de vuelos que desaparecieron de forma inexplicable y que muchos dicen fueron a otra dimensión, fueron a otro lugar del espacio y del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en las historias del Triángulo de las Bermudas. No fueron 1, 2, 3, 4, sino más de 38 vuelos perdidos, según Charles Berlitz, allí en este lugar geográfico, que se transformaron en leyenda. El vuelo 19, por ejemplo, que se esfumó de los cielos el 5 de diciembre de 1945, cuando 5 aviones del ejército de Estados Unidos, comandado por un experto militar, nada más y nada menos que por el capitán Charles Carroll Taylor, desapareció. Los aviones desaparecieron y los mensajes que enviaron fueron sorprendentes. Decían que no sabían dónde estaban y que había una especie de bruma verde alrededor. Todos los aviones desaparecieron, todos con pilotos de combate, 5 aviones desaparecidos completamente. Uno de los casos más sorprendentes de toda la historia. Algunos dicen que los han encontrado, otros dicen que se perdieron para siempre y que fueron a algún otro lugar, tal vez en otra dimensión, o que simplemente se accidentaron y los fragmentos están por allí, en el mar, perdidos, llenos de algas, y los cuerpos de todos esos pilotos, de esos 13 pilotos, están en el fondo del mar. Pero para hablar de casos como estos, de aviones que supuestamente despegan y aterrizan varios años después, según leyendas, con pasajeros transformados en esqueletos, o gente que llega con barba crecida, cabello largo y diciendo palabras inteligibles, gente que supuestamente viajó a otro lugar más allá de nuestro punto cardinal, más allá de nuestro espacio, de nuestro tiempo. Estamos con Joana Arenas, periodista e investigadora de un pueblo muy conocido en Colombia, muy bonito, que se llama La Tebaida, allá en el Quindío. Muchas gracias, Joana, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola, don Esteban Cruz, gracias nuevamente por invitarme aquí a los audios de Cruz Escribiente. Como siempre, para mí es un placer poder compartir con usted, con su público, estas historias de misterio que tanto nos apasionan.
El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 partió de Kuala Lumpur a las 12:42 del mediodía con destino a Pekín con 239 pasajeros a bordo. A los 45 minutos de vuelo, se desvió bruscamente y desapareció del radar. Así, con tan pocas pistas, se inició una de las mayores búsquedas de la aviación. Australia encabezó un equipo de rastrillaje internacional planteando posibles hipótesis. Una de ellas, la eventual despresurización accidental de la cabina. La tesis planteaba que tras ello, el avión se habría quedado sin carburantes y se habría hundido en el océano. Las comunicaciones por satélite sugerían que el aéreo se había hundido en algún lugar del Océano Índico al sur de Australia. La aparición de restos del avión en la isla francesa de Reunión en el Océano Índico y más tarde en la costa este africana confirmaban esta hipótesis. En enero de 2017, después de casi 3 años de búsqueda y $200 millones invertidos, Australia abandonó el rastrillaje sin haber encontrado la caja negra del avión. Un año después, Malasia contrató a una firma privada para continuar la búsqueda, Ocean Infinity, que desarrolló su propia hipótesis sobre el vuelo MH370. Cabía la posibilidad de que el propio piloto hubiera despresurizado a propósito la cabina del pasaje y hundido deliberadamente el avión en el océano. Algunas evidencias apoyan esta tesis porque el piloto pidió 2 horas extras de combustible. Las piezas encontradas de los restos del avión sugieren que el aéreo no cayó a alta velocidad o desde una gran altura. El FBI encontró datos en el ordenador personal del piloto en su casa, donde simulaba un vuelo por el sur del Océano Índico. Además, el primer ministro malasio desveló que el sistema de comunicación fue apagado manualmente, justo después de las últimas palabras. Buenas noches, Malasia 370. El vuelo de Malasia Airlines, el 370, uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. No sé si ustedes sabían, pero se encontraron pequeñas piezas. No es que el avión haya desaparecido totalmente. Se encontraron pequeñas piezas del MH370, como ustedes escucharon. Y se cree que tal vez fue el piloto el que deliberadamente hizo que se estrellara en el mar esta sofisticada aeronave. No se sabe qué sucedió. Tal vez no lo sepamos nunca. Existe una gran cantidad de teorías, desde gente que dice que hubo ahí una intervención de extraterrestres hasta otros que dicen que los celulares de los pasajeros seguían funcionando días después y que llamaban y que dejaban mensajes y que esos mensajes parecían haber sido aceptados. Y existen una gran cantidad de leyendas de vuelos similares al vuelo de Malasia Airlines, que son historias increíbles, Joana. Historias como el famoso vuelo 513. ¿Qué pasó con el vuelo 513 y cuál es su historia, Joana Arenas? Pues don Esteban, el caso de este avión es uno de los misterios más particulares que puede existir. Es el vuelo 513 de Santiago, como usted muy bien lo decía. Y resulta que en 1954, atención a esta fecha, 1954, este avión de la agencia Santiago despegó desde Alemania con rumbo a Porto Alegre, Brasil. Pero lo curioso es que este vuelo, en medio del recorrido, pues aparentemente perdió contacto en medio del Océano Atlántico y nadie supo más de él. Fue una intensa búsqueda la que las autoridades realizaron, la misma compañía también realizó una investigación bastante exhaustiva para poder encontrar el avión, ubicarlo y finalmente rescatar a los tripulantes. Y pues fue tanto el desespero, pero también la desesperanza al no poder localizar la aeronave y mucho menos los restos de ella, que lo que hicieron fue declarar a los pasajeros como muertos y a la aeronave pues por supuesto que ya había quedado en colapso. Lo curioso de este caso es que 35 años después, sí señores, 35 años después,
en 1989, pues este avión reaparece supuestamente. ¿Y de qué se trata? Es que es una historia bastante curiosa. Resulta que un avión que tenía las mismas características de ese vuelo que había salido en 1954, pues resulta que es avistado sobrevolando en las aproximaciones del aeropuerto de Porto Alegre. Casualidad, no sé, pero vuelvo y les recuerdo, en 1989, 35 años después, un avión sobrevuela el aeropuerto de Porto Alegre y tiene unas características similares a ese que había salido en 1954 y que hacía parte de la compañía aérea de Santiago. Hay un informe muy interesante de un periódico estadounidense donde se habla precisamente de esta particularidad y misterioso caso de este vuelo. Allí se revela que supuestamente este avión nunca tuvo contacto con la torre de control, que supuestamente aterrizó en ese aeropuerto, en el aeropuerto de Porto Alegre, sin ninguna autorización, de manera arriesgada y desconcertante. Esto hizo, pues, por supuesto, que las autoridades se pusieran en alerta. Era un tema de seguridad y lo que hicieron fue llegar hasta la pista para tratar de investigar de qué se trataba y llevar una investigación exhaustiva sobre por qué este avión había aterrizado sin comunicarse y sin autorización. Cuando las autoridades entran en el avión, algo aterrador sucede. Y es que tanto la tripulación como los pasajeros están todos en sus asientos como si nada hubiera cambiado 35 años después, pero todos son unos esqueletos. 92 esqueletos se encuentran en esa aeronave que aterriza en este aeropuerto de Porto Alegre. Supuestamente, y según lo que dicen en este periódico estadounidense, pues las autoridades lo que hicieron fue encubrir esa investigación debido pues a la gravedad del asunto, pero sobre todo a que no podían darle explicación concisa a qué era lo que estaba sucediendo con esa aeronave. Pero además hay algo bien interesante, y es que la compañía Santiago, que era dueña de esa aeronave, cerró operaciones en 1956, es decir, 2 años después de que desapareciera el vuelo 513. Esto, por supuesto, hace que sea mucho más complicado que se siga como investigando el caso. Nadie hizo reclamos y por eso esa investigación y esos 92 cadáveres pues quedaron ahí, simplemente en el misterio. Nadie sabe qué pasó después con ellos, por qué ocultaron esa información, qué hicieron las autoridades con esos esqueletos que encontraron y realmente qué justificación le daban a ese hecho tan curioso que había sucedido. Una historia increíble con tintes de leyenda, la del vuelo 513 de Santiago, de la línea Ireland Airlines, que para mí es muy similar a una novela de ciencia ficción. Si uno investiga a profundidad se da cuenta que no existen documentos oficiales, a pesar de que se diga todo el tiempo que sucedió, que realmente sucedió. Hay un registro de un periódico del 14 de noviembre de 1989 en el que se describe el suceso, pero esto es muy interesante, no hay testimonio de nadie, ni de empleados, ni de ninguna persona del gobierno brasilero. Es casi un mito urbano. Es muy extraño. En España se publicó también en una revista que se llamaba Noticias del Mundo en 1990
como una leyenda. Lo cierto es que si estas historias son tan populares es porque son muy importantes para nosotros los seres humanos. Yo como antropólogo debo decir que hay algo que nos llama la atención de esta posibilidad de viajes en el tiempo. Una aeronave que despega y que aterriza con los pasajeros convertidos en esqueletos. Y no es la única historia, Joana. Hay muchas más. Para mí esta es una leyenda urbana, pero una leyenda urbana fascinante. Y aquí es cuando le quiero preguntar a usted, ¿qué otras explicaciones se han dado acerca de este vuelo, del vuelo 513, de esta leyenda tan aterradora que incluso la han documentado y la han registrado portales muy importantes como History Channel, como History? ¿Qué otras explicaciones se han dado acerca del vuelo 513, Joana? Don Esteban, como siempre, quienes no creen en este tipo de fenómenos, pues salieron a decir que esto era simplemente una leyenda, que las autoridades estaban disfrazando la realidad, que además se habían inventado esta historia. Sin embargo, hay un personaje que se llama el doctor Celso Atelo, un investigador de fenómenos paranormales de Brasil, que decidió investigar este caso, que decidió proponer una teoría bastante interesante, y es que ese vuelo 513 de Santiago entró en un agujero de gusano. Recuerden ustedes que se supone que los agujeros de gusano son portales multidimensionales que tienen la capacidad de transportar a personas y también a objetos a lugares y a tiempos muy distantes. Entonces este señor Atelo justificaba esta situación diciendo que seguramente este vuelo había caído en uno de estos agujeros y por eso había aparecido 35 años después. Pero esta hipótesis, digamos que no concluye con exactitud por qué aún estaban los esqueletos tanto de la tripulación como de los pasajeros dentro de la aeronave, y sobre todo cómo logra esta aeronave aterrizar de la manera en la que lo hace en el aeropuerto de Porto Alegre en Brasil. Recuerden ustedes que nadie lo pudo detectar. Cuando vieron, el aterrizaje fue perfecto. Entonces, si estuviera o saliera mejor de un agujero de gusano, ¿por qué la nave pudo aterrizar de esa manera tan adecuada? Es bastante curioso, pero digamos que esa es la única explicación que se le ha dado, o mejor, la única hipótesis que se le ha dado hasta el momento a ese misterio del vuelo 513 de Santiago. Benditos son aquellos que mueren de hambre y sed por lo justo. Ellos serán reconocidos. Una escena de una serie llamada Manifiesto, que está nada más y nada menos que en la plataforma de Netflix, y habla de eso, de viajes en el tiempo, de un avión que se pierde allá en el espacio y el tiempo. También hay una novela que está incluida en un tomo de Stephen King que se llama Los Langoniers, que cuenta la historia de un grupo de personas que están en un avión que viaja a otra dimensión, o mejor, que se queda en el límite entre el presente y el futuro, como si estuvieran congelados, como si se hubiesen perdido en otra realidad. Escuchen ustedes una parte de Los Langoniers, una serie, una miniserie que se hizo en 1995, basada en esta novela, vuelvo y repito, de Stephen King. Aquí no hay cosas abandonadas, pero en el avión sí. Aquí no hay electricidad, pero sí la hay en el avión. No son pruebas concluyentes, claro, pero están las cerillas. Bethany ha traído cerillas del avión y arden bien. Las cerillas de aquí solo se consumen. Las bebidas carbónicas han perdido el gas, la comida no sabe a nada, el aire no huele a nada y el sonido no reverbera en absoluto.
Luego llega un loco, dispara una pistola y la bala viaja unas pocas pulgadas y pierde su fuerza. Y también está lo del viento. ¿Qué le pasa? Pues que hay un viento muy fuerte soplando ahí fuera con remolinos y en cambio hay una capa de nubes que no se mueve para nada. Está congelada en el espacio. Creo que las normas atmosféricas se han parado. O que funcionan como un viejo reloj de bolsillo. Ahí quería ir a parar, a la verdadera raíz del problema. No hace ni 15 minutos que he dicho que me parecía la hora de comer y ahora me parece que es mucho más tarde, como si fueran las 3 o las 4 de la tarde. Y tengo la horrible sensación de que vamos a ver cómo oscurece ahí fuera antes de que los relojes nos digan que son las 10 menos cuarto de la mañana. Por favor, señor Jenkins, ¿puede ir al grano? Pues el grano es que de lo que se trata aquí es de tiempo, no de dimensiones, como ha sugerido Albert. Una escena increíble, de una novela increíble escrita por Stephen King, Los Langoliers, un avión que se pierde en medio del espacio y del tiempo. Una historia que se parece muchísimo a otra leyenda similar a la que escuchamos ya con Joana aquí, que está conmigo, acerca del vuelo famoso de Santiago, el famoso vuelo de Santiago, el 513. Pues bien, hay otro vuelo misterioso, otra historia muy similar. El caso del vuelo 914 de Pan Am es una leyenda urbana que inspiró precisamente la serie que les hablé hace muy poco de Netflix que se llama Manifiesto y habla Manifiesto del vuelo 828 de Montero Air, que es una ficción amparada o que se alimenta de estas historias de aviones que despegan en un momento y que luego aterrizan años después. Y que me recuerda también a una serie muy famosa que se llamaba Lost. No sé si ustedes la vieron, fue muy famosa en los años 2000. El último episodio fue en mayo del 2010. Realmente, si a ustedes les gustan este tipo de ficciones, vean Lost. Pero ya no hablemos más de eso, hablemos de este vuelo de Pan Am, este famoso vuelo 914 que supuestamente despegó desde Miami y cuya historia es asombrosa y que es para mí una leyenda urbana increíble. Pero bueno, Joana, se parece muchísimo a la historia del primer vuelo que hablamos, del vuelo de Santiago Airlines. Pero bueno, cuéntenos a todos, ¿qué es lo que supuestamente sucedió con este vuelo, el 814 de Pan Am, una aerolínea que ya no existe? Sí, Esteban, esas dos historias son muy similares o por lo menos tienen bastantes coincidencias. Y es que resulta que el 2 de junio de 1955 salió el vuelo 914 de Pan Am. Este despegaba desde el aeropuerto John F. Kennedy y tenía como destino Miami. Un vuelo que se demora alrededor de 3 horas. Iban 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. ¿Qué pasa? El avión nunca tuvo problemas, había un buen clima y pues por ende debía llegar a su destino sin ninguna novedad. Sin embargo, varios minutos después de estar en el aire, la señal del avión desaparece. Por supuesto, parecía un accidente. Muchos decían que se había estrellado en algún lugar del océano, que esa es la primera explicación que siempre se da cuando suceden este tipo de casos. Las autoridades estadounidenses, por supuesto, iniciaron la búsqueda, lo hicieron durante meses tratando de buscar los restos o por lo menos algún rastro de ese avión, cosa que por supuesto no sucedió. Tanto así que las 61 familias de las personas que estaban a bordo fueron notificadas, les aseguraron que sus familiares habían fallecido, pero además recibieron una compensación económica por parte de la aerolínea, pues teniendo en cuenta que lo habían declarado como un accidente. Pero resulta que en 1992 algo muy curioso sucede al otro lado. En Venezuela, resulta que un controlador de tráfico que fue identificado como Juan de la Corte se percata de que había aparecido en su radar un avión de la nada, sin ninguna explicación. Y este hombre, el señor Juan de la Corte, pensaba que se trataba de un error.
pero vio desde cerca a la nave y notaba que cada segundo esta nave se iba haciendo mucho más visible, estaba mucho más cerca de la pista de este aeropuerto. Pero lo curioso de todo es que esta aeronave era un McDonnell Douglas DS-4 con hélices. Muy raro, porque para ese entonces, 1992, pues este sistema de vuelo era demasiado viejo, ya estos aviones ni siquiera sobrevolaban. Pensaron que se trataba de un error y lo que hizo la torre de control fue generar contacto con el capitán para poder darle espacio y que pudiera aterrizar en esa pista, pudiera aterrizar en Venezuela. Según algunos periódicos, las declaraciones de este señor Juan, que era el que estaba en la torre del control, aseguran que ese 21 de mayo de 1992, él se comunicó con el piloto y le preguntó si sabía qué fecha era, si sabía en qué momento de la historia se encontraba. Pero supuestamente, según esas declaraciones, el piloto de la aeronave le contestó de muy mala manera y lo único que hizo fue dirigir el avión hasta la pista, aterrizó durante unos minutos y después despegó y desapareció del radar. Nunca más se encontraron rastros de este avión y hoy, por supuesto, esto es una leyenda sin explicación, por supuesto, un misterio sin explicación en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Tanto así que este hecho generó precisamente que una de las plataformas de películas hiciera una serie relacionada con esta historia, tomara como base este vuelo para generar una de sus series de ciencia ficción llamada Manifiesto. Ustedes la pueden encontrar en la plataforma de Netflix y está basada precisamente en esta historia que les estoy contando. Historias increíbles, leyendas urbanas increíbles, que tienen de alguna manera origen en la mente de todos nosotros, en la imaginación colectiva, en la posibilidad de viajar en el tiempo. En 1895, un gran escritor, H.G. Wells, escribió un libro que ha marcado la historia de la humanidad, La máquina del tiempo. Cuenta la historia de un científico que produce una máquina y que viaja hacia el pasado y hacia el futuro y encuentra que en el futuro hay unas criaturas que han evolucionado de los seres humanos, unos seres flaquitos que se llaman los Eloi. Pero bueno, vamos a hablar después de eso. En otro podcast hablaremos de las novelas increíbles de H.G. Wells. Y antes de preguntarle a Joana qué opina de todas estas historias, quisiera recomendarles también una película que para mí es sorprendente, Más allá de la barrera del tiempo, de 1960, Beyond the Time Barrier, que fue dirigida por un señor que se llamaba Edgar Ulmer. Ese director, Edgar Ulmer, era un fanático de los viajes en el tiempo, era checo y llegó a Estados Unidos y ahí produjo esta película. Y es increíble porque se trata de un piloto que está haciendo un vuelo experimental en un nuevo cohete y de repente se pierde y viaja hacia el futuro y aterriza en la misma base de la que despegó, pero ahora todo está desierto. Se va a la ciudad que queda al lado de la pista de esta fortaleza militar en donde se estaban haciendo las pruebas y la gente empieza a mirarlo raro por la forma en cómo se viste y creen que es un espía. Es increíble esta película de 1960 y se parece muchísimo en su argumento a estas historias de estos aviones que se pierden en el futuro o que desaparecen. Realmente es apasionante. Y bueno,
aparte de estas leyendas y todas estas historias, ¿qué piensa Joana? ¿Existe para usted esa posibilidad? Tal vez estos aviones sí existen y realmente lo que se ha hecho es un encubrimiento, o realmente tenemos la mente completamente cuadriculada y no podemos ver esas posibilidades. Hay mucha gente que dice que realmente sí hay accidentes, resquicios, portales que hacen que otros puedan perderse en otras dimensiones. Las historias de los dobles, los doppelganger, que deberíamos hablar algún día aquí en los podcasts de los audios de Cruz Escribiente. Bueno, ya no más. Joana, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree acerca de estas historias, de estas leyendas urbanas de aviones perdidos que luego aparecen y aterrizan varios años después? ¿Qué piensa usted que hay detrás de todo esto? Don Esteban, qué pregunta tan compleja de responder. ¿Por qué se dan estos mitos, estas leyendas? Pues claramente como cualquier mito o leyenda, porque situaciones que no podemos comprender pues deben tener una explicación o se crea una explicación para poder de alguna manera justificarlas. Yo lo que creo que puede pasar con estos aviones que desaparecen, que no son los únicos, estos dos casos que les contamos hoy son particulares, pero no son los únicos. Hay alrededor de la historia y del mundo un montón de casos de vuelos que se han perdido, que reaparecen o que sencillamente no se vuelve a tener ningún tipo de información, y es bastante curioso porque en la actualidad tenemos mucha tecnología para ubicar este tipo de vuelos si es que hubiese algún siniestro. Pero lo que yo considero es que hay tantos misterios en el mundo, tanto en el aire como en el océano, que este tipo de aviones podría caer en un hueco, en un agujero, en algo que ni siquiera podemos comprender, y por eso pues suceden este tipo de cosas, como que aparezcan tantos años después. Recuerden que muchos investigadores y científicos, Stephen Hawking, por ejemplo, investigó el tema de los viajes en el tiempo. ¿Sí? Podríamos hablar de eso también. Pueden haber muchísimas teorías alrededor de eso, y nos podríamos quedar ahí ahondando cuál podría ser la más lógica. Sin embargo, lo que creo es que las leyendas y las historias se crean para darle una explicación o concretar también una historia. Esa es la finalidad de este tipo de relatos. Lo cierto es que el misterio está servido, que estas historias no van a tener ninguna explicación racional, y que por supuesto lo único que podemos hacer es abrir la mente, expandirla para tratar de entender estos hechos, o por lo menos para que nos queden la curiosidad de estos hechos tan particulares. La posibilidad de viajar en el tiempo ha obsesionado a la humanidad desde épocas remotas, desatando centenares de historias. Casos sorprendentes de viajeros del tiempo que se acumulan desde hace siglos. Casos como el llamado incidente de Moberly Jordan o la aparición de Versalles. Un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon, a las afueras de París, y que involucró a dos mujeres, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jordan. Ambas aseguraron experimentar una anomalía temporal que les permitió ver a María Antonieta y otras personas de la misma época. Después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia, en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una aventura, que se popularizó rápidamente.
Historias que siguen repitiendo en la actualidad a través de las redes sociales. Aún así, científicos como Carl Sagan y Stephen Hawking afirmaron que un viaje en el tiempo es imposible, ya que no existen evidencias de visitantes del futuro. Un caso increíble, el de estas hermanas francesas que dicen que cuando estaban caminando allí en el Palacio de Versalles, algo extraño les sucedió y viajaron en el tiempo. Y que vieron, como ustedes escucharon, a María Antonieta. Ellas dicen también que caminaron entre los jardines y también entre los corredores y que vieron a gente vestida de otro tiempo y al comienzo pensaban que era una fiesta o algo así y luego se dieron cuenta que habían viajado algunos minutos en el tiempo. El libro fue muy popular en Francia y para muchos es una novela de ciencia ficción. Y realmente ellas eran unas estafadoras. Para otros es uno de los casos más extraños de toda la historia porque eran detalles de cosas que vieron y de construcciones que estaban allí que luego fueron confirmadas por algunos historiadores, aunque otros dicen, vuelvo a decir, que era solo un fraude. Si les interesa, busquen simplemente en internet el incidente Moberly Jourdan, que sucedió, como vuelvo a decirles, en el Petit Trianon, allí en el Palacio de Versalles, según ellas, en 1901. Busquen esta historia que es increíble sobre viajes en el tiempo y se parece muchísimo a la de los aviones porque es como si hubiesen fallas en la realidad y las personas pudiesen involuntariamente viajar o al futuro o al pasado, algo que nos resulta extraordinario y fascinante. Y si les ha gustado este podcast, por favor denle ya mismo like y compartan con sus amigos, compartan por WhatsApp. Dígale a la gente que este podcast existe. Muchas gracias, Joana Arenas, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Se le quiere mucho. Gracias, Joana. Y usted tiene su propio canal de YouTube. Los invito a todos que la sigan. Se llama Ventana al Misterio. Vayan ya mismo y suscríbanse en Ventana al Misterio con Joana Arenas. No, Esteban, muchísimas gracias a usted por siempre invitarme aquí a los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un placer poder compartir estos espacios con usted, con su público, que tengamos un momento para expandir nuestra mente, para conocer historias curiosas y sobre todo para seguir amando el misterio. Hemos llegado al final de otro podcast, de otro de estos podcasts de los audios de Cruz Escribiente. Hemos hablado de los viajes en el tiempo y quisiera decirles que si les gustó el tema, por favor, le den like, lo compartan nuevamente. Tenemos muchos programas aquí, tenemos programas acerca de vida después de la muerte, tenemos programas sobre temas paranormales, tenemos programas sobre ovnis, tenemos una gran cantidad de programas. Solo es que ustedes busquen ahí en el menú, escúchenlos y si les gustan, vuelvo a decir, comenten ahí. Si quieren participar, si quieren narrar una historia paranormal que hayan tenido en la vida, también escríbanme. Yo simplemente les digo esto, este programa es suyo, estos podcasts son de ustedes. Y también les quería decir algo que yo siempre he pensado y es que los problemas que a veces nos agobian, primero tienen solución, si no, no serían problemas, y segundo, nos enseñan. Yo sí pienso que he aprendido de todos los problemas que he tenido. He tenido problemas de salud, he aprendido de la fragilidad. Cuando uno está enfermo, se da cuenta que a veces los problemas cotidianos, que debo $100, que voy tarde, que tengo un conflicto con un vecino, que le caigo mal a mi primo, son nada. Cuando uno se enferma se da cuenta que son problemas pequeños frente a cosas mucho más grandes, gigantescas, inconmensurables. Pero de los problemas grandes también se aprende mucho. Alguna vez yo sufrí de depresión, se los quiero contar. Me deprimí mucho durante unas semanas, meses, casi un año. Luego de que me separé, yo tuve una primera esposa. Pero vean, aprendí de esa situación, ahora tengo otro hogar. Y no voy a cometer los mismos errores. Nunca fui una mala persona, nunca he sido en mi vida violento, pero hay pequeños errores que uno va cometiendo. Uno tiene que cuidar el amor, uno tiene que cuidar, uno tiene que dar amor
uno no tiene que limitarse. Y he aprendido también que debo aceptar el amor de los demás, de la gente que me quiere. Porque a veces uno no lo acepta, uno huye del afecto y eso también está mal. A veces uno solo da, solo trabaja para los demás y eso está mal. Uno también tiene que trabajar para uno mismo, uno también se tiene que querer y se tiene que querer mucho. Y gracias a esas separaciones y a esos dolores he aprendido en la vida. Ya tengo casi 50 años, tengo 44 años y medio, ya casi llego a los 50 y he aprendido. Y quería contarles eso. Nunca le tengan miedo a los problemas. Todos los problemas tienen solución. El único que no tiene solución es la muerte. Y aún así se aprende y se vive. Y tenemos solo el presente. Hablábamos de viajes en el tiempo. Pues todo el tiempo viajamos en el tiempo. Viajamos hacia el futuro. Y tenemos que vivir bien y tenemos que pasarla bien. Y por eso le digo a usted que me está escuchando que viva al máximo, que disfrute al máximo. Yo los quiero invitar, yo quiero ir a Egipto, no conozco Egipto, quiero ver las pirámides, quiero ver el río Nilo, quiero estar allí mirando las estrellas con gente que le guste el misterio. Y vamos a planear un viaje, lo pueden buscar en mis redes sociales, @cruzescribiente en X, antes Twitter, @cruzescribiente en Instagram, @cruzescribiente en Facebook. En todas las redes sociales me pueden buscar, ahí estoy. Se pueden suscribir y ahí voy a colocar la publicidad del viaje que vamos a hacer a Egipto. Yo no he visto la Esfinge, quiero verla con ustedes porque solo hay una vida y hay que gozar del presente. Y les quiero decir de verdad, de todo corazón, que estén ustedes donde estén. Yo, de verdad, con el alma, les digo que los aprecio muchísimo, que les mando buena energía y sobre todo que los quiero mucho.